Bueno, entonces te comento. Sí. Hice un video en YouTube donde mencioné que a mi parecer Tomás de Aquino había tomado la filosofía de Aristóteles y más o menos había cogido a su Dios, lo había cogido. Sí. Espérame un segundo. Ok. Y Vale. más o menos había embutido a las malas a su Dios. Algunas personas en los comentarios me dijeron que eso era erróneo, que yo estaba totalmente perdido, que no tenía ni idea de lo que estaba hablando. Y me sugirieron que hablara contigo. Como estamos en un grupo en común, pues entonces decidí invitarte para que charláramos un poco sobre este tema. Perfecto. Bueno, para empezar, pues me gustaría que nos contaras un poquito de quién eres o de qué manera estás en esto del mundo de la filosofía y el ateísmo, si es que eres ateo o cómo te autodenominas. Y Sí, en el sí. video colocaré aquí pues entonces tus redes, tus contactos, cómo te pueden localizar. Perfecto, pues muchas gracias. Y bueno, antes que nada, también esto, te agradezco que me invites para conversar sobre este tema. Y de entrada, pues lo que diría es que sí, que yo soy ateo. Concretamente soy ateo. Evidentemente, cuando alguien dice que es ateo, hay que decir respecto a qué Dios, ¿no? Respecto a qué definición de Dios es ateo. Hay una respecto a la que tengo muy claro que soy ateo, que es el Dios del teísmo clásico, que es el Dios del que vamos a hablar aquí, porque es el de Santo Tomás de Aquino. Pero también respecto a otras definiciones de Dios de filósofos que no eran defensores del teísmo clásico, como por ejemplo William Lane Craig, que tiene otra definición de Dios muy distinta a la de los aristotélicos. También me considero ateo, es decir, también niego la existencia de ese Dios. Y respecto a mi background, o respecto a mi historia en YouTube, bueno, yo no tengo formación académica propiamente en filosofía. Yo tengo formación académica en Derecho, universitaria, y en la universidad sí que hice algo de filosofía, del Derecho, y también hice pues asignaturas de argumentación, lógica y ese tipo de cosas, simplemente por puro interés en estas cuestiones. Pero mi interés concretamente en argumentar respecto a lo de la existencia de Dios vino posteriormente. Y empecé simplemente, bueno, en mi canal empecé criticando de entrada a los terraplanistas, simplemente casi por diversión. Y posteriormente, cuando no sé cómo llegó, por algún vídeo que hice sobre Emmanuel Danan o algo parecido, introduje este tema de la existencia de Dios, y a partir de ahí sí que empezaron a interactuar conmigo muchas personas que tenían, tenían argumentos a favor de la existencia de Dios, y la cosa fue creciendo, se fue sofisticando hasta el punto en el que acabé incluso hablando con gente que yo creo que tiene pues mucha formación en ese sentido, teístas me refiero, como por ejemplo Enric del canal Adictos a la Filosofía, que es alguien con quien suelo hablar mucho sobre este tema, o bueno, Jonathan Ramos, que también es profesor de filosofía, y gente de ese ámbito. Y pues con el tiempo he ido puliendo mis argumentos, y sobre todo, aunque he explorado todas las formas de teísmo, también las de William Lane Craig, porque también he hablado con craigianos, con gente del teísmo neoclásico, pero sobre todo en los últimos tiempos he interactuado mucho con tomistas y con aristotélicos, digamos, aristotélicos que ahora discutiremos cómo Santo Tomás tergiversó o adaptó a Aristóteles, ¿no? Pero sí, esto ha sido, bueno, en los últimos tiempos, y claro, por eso también es interesante el tema que planteas, porque es un tema que ya he tocado bastante. ¿Sí? Ok, bueno, antes de que iniciemos, pues me gustaría que mencionaras en qué redes estás. Igual me envías los daticos y lo colocamos aquí en la pantalla cuando De edites el acuerdo. video.
Pues a ver, no sé si por el chat de Jitsi mismo te lo puedo ir enviando ahora, o a ver, mi canal es muy fácil de encontrar, es Aristarchus, bueno, se escribe Aristarchus, porque es como en inglés. No te preocupes, yo lo anoto ahorita en... Aquí, a lo mejor te ha llegado... Sí. Vale, pues también tengo un Patreon en el que a veces he colgado textos, como un texto muy, muy extenso que escribí sobre el argumento cosmológico Kalam, de unas 100 páginas, y tengo previsto colgar más textos. Aquí he puesto el link. Okay. Y bueno, a ver, sí, espérate, mejor te pongo propiamente el link del canal. Y realmente, bueno, tengo un canal de TikTok. TikTok. A ver, lo colocamos, claro que sí. A ver, TikTok. Un momento. Bueno, este es el de YouTube. Y a ver si el de TikTok, ¿dónde está? A ver si me animo a empezar a subir más vídeos de TikTok, porque no estoy acostumbrado a subir vídeos cortos, la verdad, y estoy empezando en lo de TikTok, porque siempre me tengo la sensación de que tengo que explicar con mucho detalle las cosas, como que te pasa, ¿no? Y lo de los vídeos cortos siempre parece que has dejado muchas cosas sin justificar, ¿no? Cosas que las... Es que no entiendo por qué los creyentes suelen pensar que si no tenemos un argumento que podemos exponer en 30 segundos, entonces nuestro argumento no es válido. O sea, claro, o tu argumento en 30 segundos me convence, o eso es pura carreta, me quieres ahí palabrear. Cierto, sí, claro. Y evidentemente... complejas. Sí. Está claro que cualquier argumento que se presente tendrá que contemplar muchas posibles objeciones, o sea que es imposible exponerlo tan rápido. Muy bien, pues esto es todo, ¿eh? No tengo ni Twitter ni nada parecido, ¿no? Ok, ¿no gusta de eso? No me he aficionado a Twitter. Sí, además también tiene este problema, ¿no? Que tienes muy pocos caracteres. Y yo es que si voy a decir algo, normalmente va a ser algo polémico, por decirlo de alguna manera, porque va a ser algo que no sea una banalidad, digamos, ¿no? No veo sentido a decir algo que ya todo el mundo está pensando. Y si voy a decir algo polémico, quiero justificarlo, quiero argumentarlo, ¿no? Entonces, tengo ese problema, que si escribo algo en Twitter, pero o bien escribo algo banal, que todo el mundo pueda estar de acuerdo conmigo, pero si escribo algo que sea mínimamente, que tenga un poco de garra, digamos, un poco de... que haga pensar un poco, pues tendré que justificarlo. Y en Twitter no se puede justificar nada. Es muy complicado. Yo también lo he abandonado poco a poco, ¿no? Casi no actúo ahí. Bueno, entonces, si te parece, arrancamos. Perfecto, sí. Bueno, entonces, yo llevo como 2 semanas, 3 semanas estudiando Aristóteles, así que muy probablemente pueda que cometa errores. Seguramente en los comentarios me los van a hacer. Pero bueno, entonces, me gustaría arrancar como por un resumencito de quién es así el Dios rápido de Tomás de Aquino, y de ahí arrancamos cómo pensaba Aristóteles con respecto a ese resumencito de Tomás de Aquino, y comenzamos a charlar al respecto. Perfecto, sí. De acuerdo. A ver, evidentemente, Aristóteles, como todos los espectadores sabrán, Aristóteles es muy anterior a Santo Tomás de Aquino en el tiempo, y Santo Tomás de Aquino, si bien emplea indudablemente muchas ideas de Aristóteles, hay unos añadidos muy relevantes que incluye él en su idea de Dios, que distorsionan por completo lo que estaba planteando Aristóteles. Entonces, respecto al Dios de Tomás de Aquino, me preguntabas. Bien, el Dios de Tomás de Aquino, que es una de las formas del Dios del teísmo clásico, quizá la más explicada, la más detallada, y respecto a la que hay más literatura, porque hay montones de escuelas tomistas y seguidores del tomismo, incluso a día de hoy, pues ese Dios del tomismo es
es lo que llaman el ser subsistente o el acto puro, que eso también sí que viene de Aristóteles. El acto puro es ese Dios. ¿Qué es ese Dios? A ver, ese es un Dios... Espérate, interrumpo. Sí, sí. Pero ya ahí arrancamos con serias diferencias. Sí. Porque, por ejemplo, Aristóteles afirmaba que ese primer motor inmóvil era totalmente inmutable. Siempre Sí. había estado, siempre iba a estar, pero no lo adjudicaba como creador. Cierto. Inducía, No, sí. sí. O sea, y era el encargado de iniciar con el cambio, iniciar e inducir dentro de las diferentes esferas que conformaban la realidad de Aristóteles, iban induciendo el cambio. Entonces, la esfera más externa, que era este primer motor inmóvil, de manera natural, no porque no tenía mente, no tenía voluntad, no era por decisión, no era creadora, simplemente porque así funcionaba y desde siempre inoculaba el movimiento en las esferas y estas hacia adentro hasta llegar a nuestra realidad. De acuerdo. Varias cosas. Respecto a lo de no tenía mente, y esta va a ser una cuestión un poco polémica, porque si bien estoy de acuerdo contigo en que uno de los mayores problemas que tiene el Dios de Aristóteles es cómo se le atribuye el tipo de mente y de voluntad que después le atribuye Santo Tomás, no hay que dejar de decir, en honor a la verdad, que el propio Aristóteles sí que lo entendía, sí que entendía que el motor inmóvil era una especie de entendimiento o que tenía características similares a las mentales. Pero no se le pueden atribuir ciertas características que sí que le atribuye Santo Tomás, que son mentales también, como el conocimiento del mundo. Pero antes de desviarme hacia ahí, voy a seguir con el tema que has planteado, ¿no? De que ese Dios de Aristóteles no es creador. Es decir, solo es motor inmóvil que induce el cambio. Esto es cierto. Para empezar, hay que decir que tanto en Aristóteles como en Santo Tomás estamos hablando, cuando se habla de movimiento, se habla de cambio y no tiene por qué ser cambio local. Esto es un error en el que muchos ateos incurren cuando critican las vías de Santo Tomás, que es el de asumir que cuando se habla de ese motor que mueve cosas, se está hablando del desplazamiento físico de las cosas, porque movimiento tradicionalmente lo entendemos así, ¿no? Como algo que se mueve. Sin embargo, el propio Santo Tomás da ejemplos en la Suma Teológica, concretamente los da en la... de hecho, en la propia cuestión segunda, artículo 3º, es decir, en el propio texto de las vías, da un ejemplo de el fuego calentando la madera, que pasa de estar fría a estar caliente, que para Santo Tomás no era un ejemplo de movimiento local, sino que era un ejemplo de cambio de estado, de estar fría a estar caliente. Digo para Santo Tomás porque para nosotros, que ya sabemos mucha más física de la que sabía Santo Tomás, sabemos que el paso de caliente a frío sí que tiene que ver con desplazamiento local de las partículas del objeto, ¿no? Pero Santo Tomás no lo sabía y pensaba que eran pues dos estados en los que podía estar una misma cosa, pero no sabía que tenía que ver con movimiento local de partículas. Y entonces cualquier tipo de cambio es cambio en ese sentido, ¿no? El que dice Aristóteles. Entonces, tú dices, y bien señalas que eso no implica que Dios haya creado las otras cosas que no son él, sino que simplemente implica que Dios induce el cambio en ellas. Y sí, en este punto sí que tengo que estar de acuerdo contigo. Si vamos a Aristóteles, y claro, si vamos a Santo Tomás, sí que él nos dice que Dios es causa creadora, aunque lo es en un tipo de cadena, de cadena causal, que es lo que se conoce como cadena jerárquica o cadena, digamos, ¿cómo se llama esto? Per essendi, ¿no? Per
per se, una cadena per se y no per accidens. ¿A qué me refiero? No quiero meterme con tecnicismo, solo voy a lo fácil de entender. Santo Tomás dice que Dios es causa de la existencia de todo lo que hay en el universo, pues de la misma manera que Santo Tomás entendía que el sol es causa de la luz del sol, pero no de la misma manera en la que un padre es causa de la existencia de su hijo. Porque Santo Tomás hacía una distinción entre dos tipos de causación eficiente de la existencia de entidades. Una era una causación en el pasado y accidental, de tal manera que si el ente causante desaparece, no tiene por qué desaparecer el ente causado. Por ejemplo, si el padre desaparece, el hijo no tiene por qué desaparecer, porque no tiene por qué seguir existiendo el padre para que siga existiendo el hijo. Pero hay otra que es la causación por esencia, esta Essendi, que la defiende Santo Tomás, concretamente en De Veritate, cuestión 5, artículo 8, y que se refiere a el tipo de causación en el que si se elimina el ente causante, desaparece la cosa causada, ¿no? Y el ejemplo que pone es el sol causando la luz del sol. Entonces, dice que si se elimina el sol, inmediatamente desaparece la luz del sol. Esto también, ahora, gracias a los conocimientos de física, sabemos que tampoco es verdad. Claro, es que Santo Tomás, viviendo en el siglo XIII, tenía la desventaja de que no tenía ni idea de toda la física que sabemos ahora. Ahora sabemos que si desapareciera el sol, es decir, la estrella en sí misma, ¿no? la masa, la luz del sol seguiría existiendo, o sea, la que ha salido ya del sol, pues, y seguiríamos viéndolo durante 8 minutos, porque el sol está a 8 minutos luz de la Tierra. Entonces, el sol también sería una causa per accidens, aunque Santo Tomás no lo sabía. Pensaba que era una causa que si desaparecía lo que estaba causando, ¿no? Y de esto... Sí. Una pregunta ahí. ¿Conoces tomistas? Los tomistas, ¿a qué se refieren cuando dicen que son tomistas? O sea, ¿son personas que están negando de alguna manera la física moderna para poderse acomodar a la filosofía de... Que la verdad me sorprendió, me han sorprendido comentarios que afirman, es que yo soy tomista y los tomistas afirmamos tales cosas. Y pues me parece que como que se quedaron en el siglo XII, creo que fue Tomás de Aquino. Siglo XII, 13 creo, ¿no? 1200, creo que era 1200. Sí, 1200. Estoy mal ubicado. Pero, a ver, yo no diría que niegan directamente la validez de la física moderna, por lo menos los tomistas más sofisticados que conozco, como Edward Fesser, y diría que intentan estar al día, igual que William Lane Craig también, que no es tomista, pero que digo, lo pongo como otro ejemplo de filósofo, ¿no? Pero intentan estar al día sobre la ciencia. Lo que pasa es que seguramente se encuentran con el problema de que los ejemplos que daba Santo Tomás ya no son válidos, y no creo que encuentren otros válidos para seguir defendiendo lo que defendía Santo Tomás, porque hasta ahora yo he discutido con varios tomistas y ninguno me ha podido dar un ejemplo de verdadera causalidad jerárquica. Lo más cercano que me han dado es el cerebro y la mente. Es decir, me explico con esto. Igual que el Santo Tomás daba el ejemplo de el sol y la luz del sol, de tal manera que si desaparece el sol, desaparece la luz del sol, ahora hay tomistas que dan el ejemplo de el cerebro y la mente, es decir, el pensamiento, como una causa inmediata, de tal manera que si no hay cerebro, no hay pensamiento. Pero no que si desaparece el cerebro no es que el pensamiento seguiría por sí solo, ¿no? Entonces te dan ese ejemplo, aprovechando que el problema mente-cerebro es muy misterioso todavía para nosotros, o que es difícil de explicar para muchos en general, ¿no? Y a veces no sabrías qué decir, ¿no? Bueno, la mente es algo distinto al cerebro físico y que está siendo causado por el cerebro físico, es un epifenómeno del cerebro físico, es una realidad emergente, es un fruto del emergentismo o lo que sea. Entonces, te ponen ese ejemplo, ¿no? O sea, en respuesta a lo que me preguntabas, yo diría que hay muchos tomistas que se han modernizado, se dan cuenta de que los ejemplos que ponía Santo Tomás han quedado obsoletos y buscan ejemplos más acordes a los nuevos descubrimientos científicos para seguir defendiendo el tomismo. Pero en todo caso, si me permites, si me quieres cortar en algún momento, me interrumpes, ¿eh? Porque
Yo Ok, puedo seguir me dando. gustaría de pronto conocer un poco más enfáticamente Santo Tomás qué pensaba sobre la mente, o sea, de dónde sale, dónde está, y lo comparamos con la mente la definición de mente de Aristóteles. De acuerdo. A ver, para Santo Tomás, la mente es una realidad, o sea, es una sustancia inmaterial, o sea, es algo que realmente existe y que no está compuesto de materia. Y de hecho, es así como deduce que Dios tiene que tener algo de mental, porque lo deduce, entre otras formas, a partir de su inmaterialidad. Si queréis, os puedo decir incluso el pasaje en el que lo hace. Creo que es en la cuestión primera. Bueno, Sí, perfecto. a ver un momento, porque lo tengo aquí en alguno de mis vídeos, pero creo que... Sí, un momento. Pero bueno, para no cortar el ritmo. Ahora cuando salga os lo digo. Entonces, claro, no sé si lo puedo, si tengo, ahora mismo me pillas que no tengo una definición muy específica, si es que haya dado alguna, Santo Tomás. No sé si tú tienes alguna, pues me De lo... Santo Tomás, no, Sí. pues lo digo De... por el lado de los tomistas que de pronto ellos mencionan que la mente, lo que es el libre albedrío, pues la explican la voluntad, el libre albedrío, la memoria y todas estas características vienen dadas por el alma y que pues si el cuerpo se corroe, se corrompe, pues no hay problema. Ahí sigue el alma teniendo voluntad, libre albedrío, etcétera. Entonces básicamente el alma es el que se va para el cielo, se va para el infierno a pasársela. Y quería compararlo pues con Aristóteles, que Aristóteles afirmaba que el Aquí está. alma y el cuerpo formaban un conjunto. Cuestión de que si uno le quita el alma al cuerpo, pues esa persona ya no es esa persona, es solo una porción de esa persona. O sea, tu alma en sí misma no define al individuo, mientras que para Tomás de Aquino, tengo entendido, el alma sí define a la persona. O sea, cuestión que si pierde todo su cuerpo, igual ahí sigue estando la persona con el solo hecho de que esté el alma. Vale, Entonces ahí sí. ya viene un choque, porque según Aristóteles, pues un Dios no podría castigar a una persona castigando solo el alma, porque esa alma no es esa persona, es una parte de esa persona. Vale, sí. Es cierto, es cierto. Es decir, hola Mauricio, respecto a esta cuestión del ser humano como compuesto de cuerpo y alma que comentamos en nuestra conversación, quiero hacer algunas aclaraciones porque no fui del todo preciso en el uso de los términos cuando te respondí y me gustaría que quede claro para la audiencia. Para empezar, tendría que haber usado las palabras ser humano o la palabra hombre al hablar de ese compuesto de cuerpo y alma, en lugar de la palabra persona, porque cuando los tomistas hablan de una persona, pueden referirse a cualquier sustancia individual de naturaleza racional, que es la definición de Boecio, de persona, que posteriormente toma Santo Tomás. Y no tiene por qué tener cuerpo. Cualquier sustancia individual de naturaleza racional, incluso una que sea puramente espiritual, pues sería una persona. De hecho, en Dios, para ellos, hay tres personas, las tres personas de la Trinidad, y no tienen por qué tener cuerpo. Bien, por otra parte, cuando hablamos de ser humano o de hombre, sí que hablamos de un compuesto de cuerpo y alma. Entonces, concretamente en la cuestión 75 de la Suma Teológica, es donde Tomás habla sobre el hombre como compuesto de cuerpo y alma, expresando claramente que el hombre es un compuesto de sustancia espiritual y corporal. Concretamente, en el artículo 4 de la cuestión 75, Tomás se pregunta si el alma es o no es el hombre, defendiendo que no lo es, porque él defiende que el alma es parte del hombre, es decir, no es la totalidad. Y bien, como comentamos en nuestra conversación, esto implica
que si yo afirmo que yo soy un hombre, entonces en el momento en el que mi cuerpo deja de existir, el tomista debería decir que yo dejo de existir, porque yo como compuesto de cuerpo y alma ya no existiría. Como mucho, según lo que ellos plantean, seguiría existiendo una parte de lo que soy yo como hombre, que sería mi alma. La definición de persona que toma Santo Tomás en la Suma Teológica, cuestión 29, artículo 2, cuando habla de las personas divinas, es la de Boecio, que es la de sustancia individual de naturaleza racional. Entonces, es que no, ahora, claro, habría que ver si hay una manera de plantear esta definición de persona de tal manera que siga habiendo persona, pese a no haber cuerpo de la persona. Pero yo he hablado con muchos tomistas y en respuesta a lo que tú me has planteado, te puedo decir que muchos tomistas, cuando les preguntas, te ponen la definición aristotélica de persona, que implica composición de cuerpo y alma. Es más, como aristotélicos, rechazan el cartesianismo, rechazan el dualismo cartesiano, que implica que la persona es solamente el alma, ¿no? Para Descartes, un ser humano es su alma, es su mente, y la mente está en un vehículo, que es el cuerpo. Está encerrado en una carcasa, que es el cuerpo físico. Ellos rechazan esa postura. Entonces, ¿qué pasa para un tomista cuando la persona muere? Pues efectivamente se le puede obligar a decir que la persona deja de existir, y a lo mejor lo aceptan, pero dirían, bueno, pero mi alma, o sea, una parte mía sigue existiendo. Y no sé si tendrían problema con decir eso, o puedo volver a existir si mi alma vuelve a ponerse en mi cuerpo, como... ¿no? O sea, que en ese caso vuelvo a existir, porque yo soy el compuesto completo, pero yo no soy el alma solo. O sea, con resucitar el cuerpo sería suficiente para que vuelva a existir la persona. Eso sí. Y yo esto es lo que, hablando con varios tomistas, me han dicho esto, que para ellos la persona es compuesto del cuerpo y el alma. Eso sí, eso... Entonces... hay teístas que rechazan esto, hay teístas que son cartesianos, dualistas. Bueno, Descartes era teísta, ¿no? Y te dicen que no, que los seres humanos son almas que están puestas en cuerpos. Ya está. Como si fuera ropa. Sí, como si fuera ropa, sí, exactamente, sí, exacto. Ahí con el tema de alma, también hay dos cositas adicionales por el lado de Aristóteles, que Aristóteles opinaba, que uno no nacía con un alma, sino que el alma se iba desarrollando conforme uno iba adquiriendo esa conciencia y ese conocimiento de su realidad. Y lo otro, que él no solo a los humanos les adjudicaba alma, él les adjudicaba alma a todo lo que está vivo, que se mueva, incluso puso en duda que incluso las plantas pudieran tener alma, que era la precursora de que estuviesen vivas. Y el caso curioso de que a los imanes, por ser capaces de manipular el hierro, también les adjudicaba un tipo de alma. Entonces ahí Tomás de Aquino como... O sea, yo me imagino que él no le adjudica alma a los animales, por ejemplo. Bueno, a ver, él no les adjudica racionalidad y los pone en una categoría inferior al ser humano y establece una jerarquía en el que pues, los animales son inferiores o sea, los demás animales son inferiores a las personas, que son sustancias individuales de naturaleza racional, o sea, que son racionales y los animales no lo son. Y es una jerarquía en el que el punto más alto es Dios, pues ahí sí que los pone por debajo. Si les atribuye algo parecido a un alma o no, no he visto ningún punto de la Suma en que Santo Tomás lo niegue explícitamente. No te puedo decir si tú has visto alguno, pues lo puedes decir yo. Sí. No, por eso. No quiero poner en boca de Santo Tomás algo que no haya visto en el texto. Pero por eso,
no sé si se ha pronunciado sobre si tienen o no tienen alma los animales. ¿Él consideraba a los humanos animales o los consideraba otra cosa, algo diferente? Porque Él diferente. Porque sí, para él el ser humano es sustancialmente diferente a cualquier animal. De hecho, yo he hablado con tomistas que defienden que no hay diferencias sustanciales entre los animales, pero sí que hay una diferencia sustancial entre animales y ser humano. Evidentemente, para un ateo como nosotros, el ser humano es un homínido que evidentemente ha desarrollado capacidades por fenómenos que pueden explicarse a través de la evolución, ha desarrollado capacidades que no son comunes en el resto de animales, pero no hay una diferencia sustancial. En todo caso hay una diferencia de grado, ¿no? Es una cuestión gradual en cuanto a la capacidad de inferencia y de razonar o ciertas capacidades, ¿no? En cuanto a ciertas capacidades, porque quizá haya otras en las que los animales nos superan, se podría discutir. Pero en cuanto a ciertas capacidades, hay una diferencia de grado para nosotros y para los tomistas hay una diferencia totalmente de categoría. O sea, es una diferencia cualitativa y no cuantitativa. Hay una cosa totalmente distinta en el ser humano que no está presente en el animal. E incluso cuando les pones ejemplos de animales resolviendo problemas, como, ¿no?, algún mono que le ponen alguna situación que tiene que resolver un pequeño problema para conseguir comida o lo que sea, te pone que es otra categoría, que eso sigue sin ser racionalidad y que la diferencia fundamental es que el ser humano puede concebir los universales, las categorías universales estas de la filosofía, ¿no? Y el animal solo percibe cosas concretas y específicas, como el animal entiende que tiene delante un árbol, pero no entiende que esto es la categoría universal árboles. El animal entiende que tiene delante una cosa, la que tiene delante, que es dura y que es grande, pero no entiende lo que llaman los universales, ¿no? En filosofía. Yo no voy a entrar en esta discusión porque tampoco me he metido mucho en esta discusión, pero es esto, para Tomás, el hombre es totalmente distinto, es muy distinto a los animales. Ok. Me gustaría también preguntarte por el concepto de tiempo que pudiese llegar a tener Tomás. Vale, perfecto. Pongo el de Aristóteles, pero no es claro, no me quedó claro qué concepto tiene. Si lo sabes. Sí. Ah, perfecto. Lo sé. Mira, Santo Tomás claramente es un defensor de lo que hoy en filosofía se llama la teoría A del tiempo y no defiende lo que se llama la teoría B del tiempo. Para explicarlo de forma muy sintética, la teoría A del tiempo es la idea de que el cambio en la realidad es un fenómeno real, es decir, que el fluir del tiempo es algo real, que está pasando realmente, objetivamente, y que por lo tanto lo que existe solamente es el presente, el pasado ya no existe, existió, es algo que existió, y el futuro es algo que existirá, pero lo que existe es el presente y el presente va cambiando realmente. En la teoría B del tiempo se nos plantea como si el fluir del tiempo fuera una ilusión y realmente todo el tiempo, desde el principio hasta el final, si es que hay principio y hay final, todo existe a la vez, ¿no? Como una, digamos, para que la gente lo entienda, como si el tiempo lo pudiéramos entender como una dimensión espacial más. ¿Se entiende, no? Como una longitud, en la que el pasado está aquí y el futuro está aquí, y nosotros tenemos la ilusión de que el pasado es algo que pasó antes y el futuro es algo que pasará mañana, pero realmente todo existe a la vez, es ilusorio el fluir del tiempo y entonces todo ya está dado desde siempre. Todo lo que es verdad ha sido verdad siempre y lo será siempre. ¿De acuerdo? ¿Por qué digo que Santo Tomás está en contra? Bueno, pues porque lo argumenta precisamente en la Suma Teológica, argumenta que las proposiciones susceptibles de ser verdaderas o falsas, como Sócrates está sentado o Sócrates está de pie,
no son, o sea, Santo Tomás se niega, rechaza la escuela de pensamiento que dice que si Sócrates ha estado sentado alguna vez, la proposición Sócrates está sentado es verdadera siempre, porque siempre será verdad ese tiempo en el que Sócrates estaba sentado, ¿no? Como si fuera la teoría B del tiempo. Y él dice que no, si es verdad ahora, es que está sentado ahora. Y si ahora no está sentado, es que no es verdad la proposición Sócrates está sentado. Esto es un texto que está en la Suma Teológica y que yo lo empleo precisamente para argumentar en contra del Dios tomista, como veremos más adelante, porque más adelante explicaré por qué yo me opongo a la existencia del Dios tomista. Perfecto. Y bueno, sí, de momento lo dejamos aquí. Sí. Bueno, entonces, para Aristóteles, pues, él en su tiempo habían varios dioses, eran politeístas, su entorno, la política era una teocracia, entonces pues por imposición tenía que creer o creer, no tenía más opciones. Pero él sí distinguía o afirmaba más bien que los dioses tipo el Dios de los cristianos, que es una persona que tiene características como las de nosotros, él se afirmaba directamente que eso no podía ser Dios, que Dios tenía que ser aún mucho más trascendental, mucho más diferente de lo que éramos nosotros, porque él tenía que ser de una material, de una sustancia muy diferente a la que nosotros tenemos. Entonces, sí, ¿de qué manera contrastó Santo Tomás esta visión de los dioses antropomorfos? Pues simplemente son mitología, él lo afirmaba Aristóteles. ¿Cómo contrastó Santo Tomás eso? Perfecto, pues sí, este es el tema en el que más he profundizado, o sea que lo puedo explicar con bastante detalle. Y de entrada, Aristóteles en su metafísica nos habla de ese entendimiento que equivaldría a lo que Santo Tomás entiende como Dios, ese motor inmóvil. Y para empezar, algo muy relevante que le quita totalmente las características antropomórficas que le quiere atribuir Santo Tomás, algo muy importante es que ese Dios no conoce el mundo, o sea, no tiene la menor idea de nosotros, o sea, no sabe que nosotros ni quiénes somos ni lo que hacemos nosotros. Y es una de las muchas características que lo aleja por completo de esa forma casi humana, esa forma personal en que lo entiende Santo Tomás. En el capítulo 9 de la Metafísica, Aristóteles dice que ese Dios, lo que entiende, es decir, lo que conoce ese Dios, solo es lo más divino y lo más noble. Y su entendimiento no cambia, porque cualquier cambio en su entendimiento sería a peor, y eso sería ya cierto movimiento. Recordemos que Aristóteles entiende el movimiento en ese sentido parmenidio, en ese sentido de cambio, y la mente divina no cambia. La mente divina no puede cambiar, pasar de un pensamiento a otro. Entonces, esta idea aristotélica de Dios implica que lo que entiende Dios es a sí mismo. Lo dice claramente, dice, por consiguiente, se entiende a sí mismo, puesto que es lo más excelso y su intelección es intelección de intelección. Es decir, es un conocimiento que se conoce solo a sí mismo, conoce su propio conocimiento y no conoce nada externo a él. Incluso si fuera la fuente, como dice el propio Aristóteles, del movimiento de las demás cosas, es decir, de los cambios en las demás cosas, o incluso si, como dice Santo Tomás, fuera la causa jerárquica de la existencia de las demás cosas, ese Dios no conoce esas cosas ni puede conocerlas. Esto se explica claramente de varias maneras. Dios no puede conocer lo externo a él, para empezar porque no puede conocerlo perceptivamente. Porque si el Dios aristotélico conociera algo que está fuera de él perceptivamente, eso significaría que
el ser inmutable ha sido mutado por algo que está fuera de él. Porque cuando yo conozco algo perceptivamente, a través de mis sentidos, a través de la percepción, pues hay algo fuera de mí que ha causado en mí un cambio. El cambio de que lo percibo. O sea, es algo que tiene una fuente externa, pero el Dios aristotélico, o sea, el Dios tomista, quiero decir ahora, el Dios tomista, que es ese motor inmóvil aristotélico, como es inmóvil, es lo que el propio Santo Tomás llama impasible, es impasible. Es decir, no padece nada, no puede ser afectado por nada externo a él. ¿Se entiende esta idea, no? Por el momento. O sea, nada que es externo a Dios puede afectar a Dios, porque eso significaría que hay algo que está provocando un cambio en Dios. Entonces, bien, pues Dios no puede conocer perceptivamente. ¿Cómo explica Santo Tomás entonces que Dios conozca el mundo? Porque aquí está el tema. Tú me has preguntado, el Dios aristotélico, claro, como te he dicho, no conoce el mundo, es indiferente y es ignorante respecto al mundo. Pero el Dios de Santo Tomás tiene que conocerlo porque quiere conciliarlo con el Dios cristiano. El Dios de la Biblia claramente es omnisciente y conoce todo lo que existe, y además es que está en relación constante con los seres humanos, está interactuando con los seres humanos y sabiendo lo que van a hacer y sabiendo, y hablando con ellos, etcétera. Pero sobre todo sabiendo lo que haremos en el futuro y todo esto, ¿no? Y el Dios, Santo Tomás, para justificar que Dios sabe lo que vamos a hacer nosotros, o sea, que conoce el mundo, lo que dice es que Dios conoce el mundo a través de conocerse a sí mismo. Es decir, que conociéndose perfectamente a sí mismo, como Él es la causa de todo lo demás que existe, pues conociendo esa causa de todo lo demás, puede conocer lo que la causa ha causado. O otra alternativa para explicarlo es que conociéndose a sí mismo, conoce todas las formas en las que su esencia puede ser participada. Bien, entonces, aquí si quieres me puedes interrumpir porque he explicado algo muy denso, pero después me gustaría explicar por qué esta explicación tomista falla estrepitosamente. Uy. Espera, te he perdido la imagen. He perdido y la mía también, ¿no? Sí. ¿Qué pasó? ¿Pero me escuchas? Sí. Ah, bueno. No entiendo por qué. A lo mejor, porque hay baja conexión. A lo mejor ahora vuelve, creo. Creo que ahora vuelve. La mía todavía, ¿no? Espera, ahora lo conecto. Vale. Pero ahí te escucho. Sí, perfecto. Bueno, no sé si lo que he explicado hasta ahora se ha entendido, porque ya sé que es un poco denso y... Pues me gustaría preguntar ¿cómo Tomás conciliaba el hecho de que Dios está tomando decisiones? Y de cuando acuerdo. toma decisiones significa que le llegó información nueva, o de qué manera concilia que su Dios tome decisiones para castigar, premiar, etc. Claro, para Santo Tomás, Dios está fuera del tiempo, o para los tomistas que lo han interpretado, Dios está fuera del tiempo, y por lo tanto, Él como ser inmutable, en un acto único, eterno, está tomando todas las decisiones que para nosotros se van tomando, sucesivamente y temporalmente una detrás de otra. Es decir, para nosotros, suponiendo que nos creemos la mitología bíblica, para nosotros, pues Dios primero, castigó a Adán y Eva expulsándolos del Edén, después envió el diluvio universal con Noé y después envió las plagas de Egipto, ¿no? Pues desde el punto de vista de Dios, esas tres decisiones se habrían tomado a la vez, simultáneamente, y están simultáneamente en un acto eterno, atemporal, tomándose todo el tiempo, porque coexisten. En este caso, para lo que aplica a Dios, sí que sería como una especie de teoría B, en la que todo es a la vez, pero... Iba a decir, o sea, no es contradictorio. Sí, para mí sí, es una de las críticas. Pero al mismo tiempo no es determinista.
Sí, porque claro, las ha tomado todas a la vez en ese tiempo eterno, pero desde en nuestro tiempo que sí que transcurre, nosotros las vamos percibiendo una detrás de otra, y Dios tiene el conocimiento de todo lo que va a pasar de forma eterna, pero, pero eso, en nuestra concepción del tiempo, que no es que sea ilusoria, porque ya te digo que no defienden la teoría B, ellos defienden la teoría A, o sea, ellos defienden que realmente el futuro es algo que todavía no ha pasado. O sea, esto, un tomista diría, no sé, lo que pasará dentro de aquí 50 años es algo que todavía no existe, todavía no se ha dado, pero Dios en su eternidad ya tiene el conocimiento de eso que pasará dentro de 50 años y ya ha tomado la decisión que se manifestará para nosotros dentro de 50 años. Entonces, sí, evidentemente hay muchas incongruencias aquí. Una de las que has planteado tú ahora mismo es el determinismo, que implicaría. Muchos ya efectivamente dicen que el hecho de que Dios conozca el futuro implica que el futuro está determinado, y muchos teístas se defienden de esto diciendo que no, porque por mucho que Dios sepa lo que yo voy a hacer, sigue siendo verdad que Él sabe lo que yo haré libremente, es decir, sabe lo que yo haré en un acto de genuino libre albedrío, a pesar de que no, o sea, saben que es imposible que yo hubiera tomado una decisión distinta a la que Dios sabe que voy a tomar, porque si no significaría que Dios está equivocado respecto al futuro, ¿no? Pero es que el tomismo exacerba este problema, porque el problema de que la omnisciencia divina implica determinismo es un problema que, por ejemplo, teístas como William Lane Craig, que no es tomista, creen haber superado con ciertos argumentos que han dado. Creen poder argumentar que podemos seguir siendo libres y que nuestros actos sean verdaderos ejercicios de libertad, a pesar de que Dios sepa cómo vamos a utilizar esa libertad. Pero al mismo tiempo te critican que el Dios tomista sí que implicaría determinismo respecto, o sea, que sí que anularía por completo la libertad. O sea, estoy diciendo que el problema del determinismo por el conocimiento divino lo critica el propio William Lane Craig, que es uno de los mayores defensores del teísmo, cuando critica a los tomistas, porque él no es tomista. ¿Se entiende esto, no? No sé si es un poco complicado. Sí, ¿por qué lo critica cuando critica a los tomistas? Porque lo que Craig plantea es que en el caso de los tomistas hay un problema de lo que él llama colapso modal. Porque, claro, el Dios tomista, ¿cómo sabe? Esto, la gente lo va a entender esto fácilmente. Lo que yo voy a hacer mañana, yo mañana a lo mejor me voy a tomar un zumo de naranja, o a lo mejor no, ¿no? Porque es una decisión libre. ¿Cómo Dios sabe que yo me voy a tomar o no me lo voy a tomar el zumo de naranja? Pues supongamos que sabe que me lo voy a tomar. Lo sabe, según el tomismo, porque se conoce a sí mismo. Es decir, conociéndose a sí mismo, conoce la respuesta a si yo me tomaré el zumo de naranja. Pero claro, si ese sí mismo es una sustancia que es totalmente inmutable y que además es una sustancia necesaria en todos los mundos posibles, es decir, no hay ninguna alternativa de mundos posibles a nivel modal, no hay ninguna alternativa en la que Dios sea diferente. Dios es exactamente igual en todos los mundos posibles. Sí. Como en el ejemplo que me diste del sol, si Dios desapareciera, ¿desaparecería todo? O sea, toda la creación desaparecería porque depende... Bueno, sí, exacto, sí. Para Santo Tomás, toda la creación es contingente o sea, Dios está causando la existencia de todo el mundo constantemente. Constantemente, y si Dios desaparece, desaparece el mundo. Como si Dios fuera el cerebro y el mundo fuera la mente. En el momento que Dios desaparece, desaparece todo lo que existe. Pero es que además, claro, Dios, ¿cómo conoce Dios lo que va a hacer un ser con libre albedrío
si solo se conoce a sí mismo. Quiero intentar trasladar este problema porque es muy difícil de explicar. Si alguien en tu audiencia quiere profundizar más en esto, puede ver mi vídeo en mi canal, mi vídeo llamado Conocimiento Divino, en el que explico esto con más detalle y con ejemplos y con ilustraciones visuales para que se entienda mejor. Más adelante me lo envías y lo colocamos en la descripción. Perfecto. Pues el problema es que si Dios, para saber que yo mañana me tomaré un zumo de naranja, lo que hace es conocerse perfectamente a sí mismo, entonces claramente está totalmente determinado que yo me tomaré el zumo de naranja, porque Dios sabe que me lo tomaré conociendo algo que es totalmente inmutable y totalmente necesario en todos los mundos posibles, que es Él mismo. La información de lo que yo voy a hacer está en una cosa que no puede ser distinta en ninguna circunstancia, que es el propio Dios. Por lo tanto, lo que yo haré no puede ser distinto en ninguna circunstancia. ¿Se entiende el problema? Porque es... Sí. Una pregunta, o Sí. más bien agregarle algo. Digamos que te vas a tomar el jugo de naranja mañana y Dios lo sabe. Sí. Pero resulta que una vez te lo preparaste, te tropezaste y lo regaste. Ocurrió un accidente. Se supone que eso no lo hiciste tú de manera voluntaria, pero ahí ese accidente ocurrió de manera voluntaria por Dios. O sea, Dios voluntariamente te causó el accidente porque Él lo sabe todo y Él, cuando creó todo, determinó, no solo sabía que iba a ocurrir ese accidente, sino que además sabía cómo cambiar las cosas directamente en la creación para que dicho accidente nunca ocurriera. Entonces, no vendría a ser un accidente, vendría a ser un acto. Sí, entiendo. A ver. Entonces, no entiendo ahí cómo encajaría eso. Aquí, bueno, ya no sé si tendríamos que ir por... Porque claro, según si tomas la vía cristiana, o sea, de las escrituras, o la vía de filosófica, habría diferentes maneras de resolver esto, ¿no? Porque, por una parte, el teísta lo que tiene que defender claramente es que no es voluntad de Dios lo que es voluntad de las personas, o sea, de las criaturas, con libre albedrío. Eso no es voluntad de Dios, porque si fuera de voluntad de Dios estaría diciendo que las criaturas no tenemos libre albedrío realmente, que somos marionetas que estamos haciendo lo que Dios quiere que hagamos. Por otra parte, o sea, eso las personas, ¿eh? Tú me has puesto el ejemplo de un accidente. Aquí lo que se puede discutir es si Dios, al crear el mundo, ha dejado un margen de azar, de aleatoriedad real en las cosas inanimadas, o si todo lo que no sea fruto de voluntades de personas es fruto de la voluntad de Dios. Es decir, que todos los accidentes son causados por Dios. Yo diría que algunos teístas, entre ellos, no sé si hay, sí, diría que también hay bastantes tomistas, aunque no necesariamente tienen por qué serlo, pero algunos teístas cristianos se encuentran con el tema de la providencia divina, con el hecho de que Dios ha hecho que las cosas transcurran como Él quiere que transcurran, y al mismo tiempo dicen que Dios nos crea con libre albedrío, ¿no? O sea, está el tema de conciliar la providencia, el hecho de que las cosas son como Dios quiere que sean, y que lo que pasa, o sea, no sé si había eso a lo mejor me lo puedes decir tú, un pasaje en la Biblia que dice que no se mueve ni una hoja de un árbol si no es por voluntad de Dios o algo así, ¿no? Hay varias referencias al respecto de que Dios todo lo tiene bajo control. No Exacto. específicamente yo sé qué va a pasar, no. Tiene bajo control. Exacto. Pero, entonces... ahí habrían problemas para conciliar eso, porque entonces los accidentes, ¿cómo surgen? Me dice que podría Dios haber dejado algo de azar, pero si es azar real, Dios no sabe cuál es el resultado. Si Dios sabe cuál es el resultado, no hay azar. Eso defendería yo también. Yo defendería que si es un azar ontológico real, no hay ninguna manera, especialmente conociendo la causa primaria, que sería el propio Dios, no hay ninguna manera de conocer el resultado ulterior, porque la única manera
en la que, claro, si el tomista va a defender que Dios, por conocer perfectamente a sí mismo, como diría Aristóteles, ¿no? Aristóteles dice que Dios se conoce a sí mismo, pero no al mundo que él mueve como motor, como primer motor. Eso diría Aristóteles. Santo Tomás dice que Dios se conoce a sí mismo y que conociéndose a sí mismo puede conocer todo lo que ha causado de manera jerárquica. Pero como tú bien dices, claro, a ver, la única manera en la que conociendo perfectamente una causa puedes conocer perfectamente todos sus efectos es que sea una causa totalmente determinista, porque así toda la información de los efectos está en la causa. Es decir, claro, suponiendo que el mundo fuera realmente determinista, que hay algunos científicos que históricamente defendían eso, ahora desde la cuántica ya no se defiende esa, ¿no? La cuántica lo revolucionó un poco esto. Pero antes había una posición, pues esto que decían de el demonio de Laplace, ¿no? El demonio de Laplace, que era la idea o sea, estamos hablando de siglos XVII, XVIII. La idea de que si un demonio conociera la posición y velocidad de todas las partículas del universo, podría predecir perfectamente el futuro, porque solo conociendo un estado de las cosas, tú ya puedes conocer, aplicando las leyes de la física, cómo va a evolucionar ese estado. Con la física cuántica esto se fue al traste porque se introdujo una aleatoriedad y un azar y además un indeterminismo, una imposibilidad por el principio de incertidumbre de Heisenberg de conocer al mismo tiempo la velocidad y posición de una partícula, pero se pensaba esto, ¿no? Entonces, como bien dices, implicaría determinismo el hecho de que conociendo la causa conozcamos los efectos. Pero antes que... Bueno, entonces, yo digo que lo del azar ontológico es una posible defensa que yo he visto en algunos teístas. Hay algunos teístas que han defendido que Dios, habiendo establecido unas leyes físicas fundamentales, haya dejado que ciertas cosas evolucionen un poco caóticamente, aleatoriamente, y lo hacen a veces un poco para defender el problema del mal en su vertiente, no del mal moral, que es el mal derivado de decisiones tomadas por entidades dotadas de libre albedrío, sino del mal natural, que son los terremotos y las inundaciones y fenómenos naturales, que dirías, esto lo ha causado Dios, ¿no? Porque esto no es un ser con libre albedrío. Entonces ahí hay algunos filósofos teístas como Plantinga que dicen que no, que los terremotos los causan demonios y que tienen libre albedrío, y hay otros que dicen, no, es que Dios ha dejado las cosas que evolucionen un poco a su manera. Pero evidentemente hay también una posición teísta que es que todo lo que sucede por voluntad de Dios, tal y como Dios lo quiere, y es la providencia divina. Pero entonces, ¿cómo concilia esto con el libre albedrío divino? Los teístas que concilian esto con el libre albedrío, con el libre albedrío divino, no, con el libre albedrío de las criaturas. O sea, ¿cómo se concilia que todo lo que suceda tal y como Dios quiere que pase, con que las criaturas tengamos libre albedrío? Los teístas que han intentado defender esto han ido por la vía del molinismo, es decir, la doctrina de un jesuita del siglo XVI, que era Luis de Molina, que defendía que Dios, para cumplir con su providencia, o sea, para que las cosas sucedan tal y como sucede, ha colocado a cada persona en un momento y lugar de la historia tales que esa persona, actuando libremente, o sea, tal y como su alma le dicta, vaya a realizar las acciones que le convienen a Dios para que las cosas pasen como Él quiere que pasen. Como Él sabe que claro, Dios conoce todos los contrafácticos de la realidad. Entonces, Él sabe que tú, si a ti te hubiera hecho nacer, a ti, entiendo, a tu alma, ¿no? La hubiera hecho nacer en otro momento de la historia y en otro lugar, habría actuado de cierta manera, libremente. Ya sé que es muy complicado de entender, pero libremente habría actuado de cierta manera. Bastante confuso. Sí, porque ya sé que estás pensando, y dices, pero si sabe cómo actuaría, ¿por qué dice que es libremente, no? Pero dice que es libremente porque él sabe cómo, claro, a ver,
termino de explicar esto y después voy a la objeción que muy razonablemente tú podrías plantear, ¿no? Pero lo que quería decir es esto, que Dios concilia su providencia, su conocimiento sobre todo lo que va a suceder con la libertad de los individuos, según las teorías de Luis de Molina, porque Dios pone a cada persona en un lugar en el que, actuando libremente, esa persona vaya a hacer lo que Dios quiere que haga para que se cumpla el tipo de transcurso de la historia que Él quiere que se cumpla. Bien, eso es lo primero. Lo segundo, ¿por qué? De pronto acomodar un poquito con un ejemplo. Entonces, Judas vendió a Jesús y por culpa de eso Jesús salió crucificado. Los cristianos quieren crucificar personalmente a Judas. ¿Cómo solucionan eso? O sea, Judas sí tomó la decisión, Judas fue malo, claro. Judas... Dios sabía que Judas, colocado en esa situación exacta, en ese momento y en ese lugar, tomaría esa decisión. Entonces, claro, ¿la decisión es libre o no es libre? Aquí está el conflicto, ¿no? Porque el contexto de Judas lo determinó fue Dios. Claro, para William Lane Craig, no. Es decir, para William Lane Craig, que no es tomista, él no es tomista, él te diría que Dios, conociendo, que Dios podía conocer cómo actuaría Judas en esa situación, sin por ello ser él quien lo está determinando a actuar de tal manera. Simplemente Dios crea un ser, o sea, hay un ser que merece ser creado o que es bueno que sea creado porque Dios le concede ese bien de la existencia, y Dios sabe que siendo la fuente de la decisión, ese ser, Dios sabe que ese ser tomará una decisión que sea traicionar a Jesús en lugar de no traicionarlo. A ver, para que se entienda cómo defendería un teísta que esto no implica determinismo, claro, un teísta te diría, por ejemplo, claro, que tú sepas que algo va a pasar no implica que tú estés causando que ese algo vaya a pasar. Hasta aquí estaríamos de acuerdo, creo, ¿no? Si estamos hablando de personas, sí. Si estamos hablando de personas, sí, tú dirías, si hablamos de Dios, sí, porque Dios lo ha causado todo, ¿no? Porque es la causa primera de todo, ¿no? Entonces, claro, evidentemente, aquí esa es la primera objeción que se le puede plantear. Dice, bueno, vale, si hablamos de una persona que no es la causa primera y que tiene el conocimiento de que algo va a pasar, eso no implica que la persona lo haya causado y no es culpa de la persona. Pero sí podríamos involucrar a la persona de responsable. O sea, dicen que todo mundo tiene un precio, no necesariamente económico, simplemente que tenga la suficiente necesidad de hacer algo. Vale, sí. Si va a ocurrir algo y yo, por ejemplo, tengo dinero y quiero que esa persona no tome esa decisión, yo puedo entrar a sobornarla. Ya la cuestión sería de cuánto dinero necesito darle para sobornarla. Para el caso de Judas, Judas en ese contexto hubiese hecho eso, pero eso significa también que Pedro pudo haberlo hecho con un contexto diferente, lo pudo haber hecho cualquier discípulo, incluso la misma mamá de Jesús pudo haberlo hecho, simplemente era cambiarle el contexto para generarle la necesidad de hacerlo. Entonces volvemos a lo mismo, en que la decisión última pues no fue de Judas, fue que Dios decidió que fuera Judas el que tomara la decisión. A ver, estoy de acuerdo. Lo que pasa es que vamos a tener que entrar en el concepto cristiano, tomista sobre todo, de libre albedrío, que en última instancia te voy a dar toda la razón en que es incomprensible. Pero como tú has señalado ahora, a ver, claro, cualquier otra persona puesta en esas mismas circunstancias habría actuado de la misma manera. Bueno, claro, si dices que Dios, cuando crea las almas, las crea con unas características innatas que les lleven a tender más o menos al pecado, pues a lo mejor Judas era un tipo de alma que tendía más al pecado que el alma de Pedro. Pero en todo caso, la culpa de que unas tiendan más que otras al pecado, si está en la esencia misma del alma, es culpa de Dios, porque Dios ha creado almas
que en su naturaleza inicial ya tienen algo malo en lugar de algo bueno, ¿no? O más susceptibles. Claro, y si todo es, en el caso de que se opte porque las almas todas nacen iguales, por decirlo así, ¿no? Todas tienen el mismo punto de partida y que todo depende de las circunstancias que los rodean, entonces sí, cualquier persona en las mismas circunstancias que Judas habría actuado como Judas, porque las personas serían como hojas en blanco en el inicio y sería la experiencia lo que las va moldeando y va haciendo que vayan por un camino o por otro. Claro, esto ya llega al tema de determinismo, no solo para los teístas, sino en general. Toda persona que tienda a pensar que hay cierto determinismo dirá, bueno, a ver, todo lo que haga un sujeto dependerá de su genética, por decirlo así, o su esencia, que para un teísta sería el alma, el tipo de alma con la que ha sido creado, y el tipo de cuerpo, que ahí sí que está la genética física con la que ha nacido, o con la que ha sido concebido, eso es como su punto de partida, y después estará la experiencia, ¿no? Las vivencias que lo van condicionando a ser de una manera o de otra. Y claro, es que esto lo he dicho muchas veces. Si, por ejemplo, es culpa de Adán y Eva, ¿no? Eva, que es creo que era la que toma el fruto prohibido. ¿Es culpa de Dios que hay que actuar de esa manera? Hombre, pues si asumimos que Eva, por ser como era, en esencia, y por la situación en la que había sido colocada, eran todos los factores que la habían llevado a actuar así, pues todos esos factores han sido puestos por Dios. Dios ha creado a Eva como quería que fuera Eva, o sea, la ha hecho él como él ha decidido hacerla, con sus características innatas, tal y como Dios quería que las tuviera. Y ha creado las circunstancias en las que la ha puesto, ha creado el jardín del Edén y la ha puesto donde quería ponerla, para que viva las experiencias que él quería que tuviera. Pues ahí... Con un terrible agravante. ¿sí? Y es que le dio la capacidad a la serpiente o a Satanás, eso todavía no se deciden, de sí. hablar, de tener sí. un conocimiento muchísimo más grande del que tenía Eva, con un Cierto. poder de persuasión. Entonces, oye, literalmente Dios lo causó por su libre voluntad, que él fue el que le dio el poder a Satanás. Él sabía que Satanás iba a usar ese poder para hacer exactamente eso. Sí. Él sabía que si los dejaba ahí, pues iban a comer el fruto. Bueno, sí. que los llevas al Edén y una vez déjelos afuera para que aprendan desde el principio cómo sobrevivir, o pues simplemente no los crees, es que tanta amargura les trajo. Claro, no, entonces es que eso es lo que dices. Además, están todos esos agravantes y seguramente muchos más, porque después cuando ves el castigo que les pone, bueno, es que se podría sacar un montón de agujeros de guión de ese texto bíblico, pero claro, el teísta te defenderá algo que para nosotros es incomprensible, que es que dirá, no, es que Dios no es que dote a Eva con unas características innatas en su alma y en su cuerpo al ser creada, que la lleven a actuar determinísticamente de cierta manera al ser colocada en esas circunstancias, sino que Dios la dota con algo que es una fuente indeterminista de acción, que es el libre albedrío. O sea, la dota con algo que le hace realmente poder, o sea, que sea real la capacidad de ir por un camino o por el otro. Y cuidado, yo creo que la idea de que la fuente la fuente de la decisión esté en los seres humanos y que realmente el ser humano pueda ir por un camino o por el otro, el teísta tendría una oportunidad de defenderla si defendiera que, por ejemplo, el tiempo de alguna manera es como en la teoría B, o sea, el futuro ya se ha dado de alguna manera, y realmente nosotros hemos tomado las decisiones libremente, pero Dios
tiene la información, porque ya ha visto el futuro, porque lo ve, lo percibe, de qué decisiones hemos tomado libremente. Es decir, en este escenario creo que se podría seguir defendiendo que la fuente de las decisiones está en los seres humanos, o sea, que las decisiones nacen de los seres humanos, pero que ya ha pasado, ya han nacido. Es como si, por ejemplo, como si yo estuviera viendo desde ahora un vídeo del asesinato de Kennedy, ¿no? De cuando le disparan. Como yo ya sé que eso va a pasar mirando el vídeo, porque yo ya he visto el futuro, ¿no? Pero eso no implica que la persona que está actuando ahí no tuviera libre albedrío. O sea, porque, claro, lo tuvo, pero yo lo veo desde el futuro y veo que ya pasó. ¿Se entiende, no, la idea? Sí. A lo mejor el teísta podría intentar defender esto, que se parece mucho a lo que intenta defender William Lane Craig. Pero los tomistas ni siquiera pueden defender esto porque, como he dicho, no pueden defender que la fuente de las decisiones esté en los seres humanos. Defienden que Dios conoce lo que voy a hacer yo conociéndose a sí mismo. O sea, que la fuente de mi decisión la conoce conociéndose a sí mismo. O sea, yo me conozco también a mí mismo. O sea, ahora hablo como si yo fuera Dios, ¿no? Yo me conozco también a mí mismo que sé lo que vas a hacer tú. Pues tú dirás, o sea, que lo que... Claro, sí, o sea, que lo que voy a hacer, lo que vas a hacer tú está determinado por mi esencia, que es lo que yo conozco. Y no hay manera, ese es el problema del colapso modal, que es uno de los principales problemas por los que yo rechazo el teísmo clásico. Vuelvo a recomendar, y lo pondremos en la descripción, ¿no? El vídeo este de conocimiento divino, porque es que ahí explico todos los problemas por los que es imposible que un Dios absolutamente simple e inmutable como el Dios del teísmo clásico pueda conocer el mundo, y pueda conocer lo que va a hacer la gente y incluso lo que está haciendo. O sea, el Dios del teísmo clásico no es solo que no pueda conocer el futuro, es que tampoco puede saber ni qué hora es. Porque como es inmutable, esto es un argumento de Norman Kretschmann, como es inmutable, su mente no puede actualizarse. O sea, que no puede saber qué hora es en esta geografía y en este momento, porque siendo esa una verdad absoluta, que ahora es cierta hora en esta geografía, ese conocimiento, si Dios lo tuviera, solo lo podría tener un momento y después tendría que cambiar. No, porque después la hora cambia. Pero el conocimiento divino no puede cambiar porque Dios tiene el mismo conocimiento todo el tiempo. Y esto no se resuelve diciendo que Dios conoce todas las horas de todo el tiempo, desde el principio hasta el final, de manera simultánea, porque entonces no sabe cuál es la hora que realmente es ahora, que es lo que implica la teoría A del tiempo. Nuevamente, si alguien quiere profundizar más en esto, lo remito a mi vídeo de conocimiento divino, ¿no? Entonces, es imposible, en resumen, es imposible que un ser como el ser al que se refiere el tomismo pueda conocer nada respecto al mundo. Y esto Aristóteles lo sabía, y por eso Aristóteles, que defendía ese ser, pues no defendía que conociera al mundo, decía que no conocía nada del mundo. Y Santo Tomás se vio obligado a cambiar eso porque tenía que conciliarlo con el Dios cristiano, porque no podía decir que Dios no conoce el mundo cuando la Biblia sí que lo dice. Ya está. Sí. Bueno, me gustaría que nos regalaras cuál era la visión de Tomás de Satanás, o del demonio, del infierno, de Lucifer. ¿Cuál era el concepto que él tenía sobre esto? Pues tengo que decir que esto no es algo que yo conozca demasiado. Y es que realmente cuando no he profundizado en algo prefiero no meterme mucho porque puedo decir cualquier tontería, ¿no? Sí, claro. Sí. Yo me he centrado sobre todo en las vías tomistas, en los argumentos para la existencia de Dios y en qué es ese Dios siguiendo la tradición filosófica que empieza desde Parménides, empieza con Parménides realmente o con los presocráticos, digamos, con Tales de Mileto, ¿no?
pero estos puntos que podrían ser interesantes, ¿no? Si tú tienes algo que decir, yo te agradeceré que tú. No, sobre Tomás no conozco mucho, no. Que sea, pues no, yo no soy un entendido respecto a lo que Tomás decía sobre los diversos aspectos de el cristianismo en sí, sobre el demonio, por ejemplo, y es que no puedo arriesgarme a decir nada. O sea, es un tema que... No, lo mencionaba pues porque el hecho de que exista Satanás, como lo pintan en la Biblia, pues eso ya es contradictorio a un universo libre albedrío y bueno, una serie sobre esto puedo decir algo, ahora que sacas este tema, sí. El tema que lo que sí que puedo decir, porque sí que tiene que ver con un argumento sobre la existencia de Dios, es que en la que algunos teístas llaman la séptima vía tomista, que no está en la suma teológica, sino que está en la suma contra gentiles, Santo Tomás defiende que la existencia del mal es un argumento a favor de la existencia de Dios, ¿no? Entonces, el hecho de que haya el mal, como en este caso Satanás, es algo que, o sea, digamos, el mal es algo que tiene que darse. O sea, no se podría dar el mal si no existiera Dios, porque el mal, para Santo Tomás, es una privación del orden del bien. Y, por lo tanto, para Santo Tomás, si no hay bien, no hay mal, porque no hay privación de ese orden. A ver, entonces, este es un argumento sobre el que he estado discutiendo recientemente, o sea que puedo aportar bastante. Para empezar, aquí se está tomando el mal de esa manera negativa, como una ausencia, en la que lo hemos oído, lo hemos visto interpretado en varias ocasiones, ¿no? El mal entendido como, igual que se entiende el silencio, que es ausencia de sonido, o igual que se entiende la oscuridad como ausencia de luz, o igual que se entiende el frío. Era como lo entendía Aristóteles. Aristóteles también lo entendía como una ausencia. Un margen donde hay mucho de algo o poco, y eso define los opuestos. Exactamente. Entonces el mal es entonces el mal no es algo propiamente, sino que es la ausencia de algo. Y entonces, claro, para empezar, esto se le podría discutir, o sea, se podría discutir que para que haya silencio tiene que haber sonido, porque, bueno, si no hay ningún sonido, el silencio es absoluto. Lo que pasa es que ellos te dirán que el mal no es que sea simplemente la ausencia de algo, sino que es la privación de una característica en algo respecto a su naturaleza. Y entonces, por ejemplo, todo es bueno y por el camino por algún motivo se convierte en malo o va cambiando. Por ejemplo, ellos te dirían, para que se entienda claramente, te dirían que una persona, la ceguera, ¿no? Una persona ciega, no es que sea una persona que tenga, además de su naturaleza de persona, tenga un añadido que sea la ceguera, sino que la ceguera es una ausencia de algo que la persona debería tener por su naturaleza, que es la vista, ¿no? Okay. Y entonces el mal es negativo, es la ausencia de algo que debería estar ahí. Entonces, Dios, para un tomista, cuando crea cualquier criatura, y eso incluye al demonio, cuando crea cualquier criatura, Dios no puede crear otra criatura perfecta, porque no puede crear otro Dios, porque solo puede haber una criatura perfecta, porque si crease a otro Dios, como tendría que tener todas sus características idénticas con las de Dios, por el principio de identidad de los indiscernibles, no habría creado otra cosa, sino que no habría dos dioses, no puede haber dos dioses, porque aplicando un principio lógico que se llama principio de identidad de los indiscernibles, si son idénticos en todas sus propiedades, son la misma cosa. Es como si te digo, siempre el principio lógico por el cual se argumenta que, por ejemplo, si yo te digo, mira, hay una ardilla aquí delante mío. Hay dos ardillas delante mío. Y las dos tienen exactamente el mismo color, el mismo pelaje, además están exactamente en el mismo lugar
al mismo tiempo, o sea, ocupando el mismo espacio. Eso no son dos ardillas, eso es una ardilla. No, es el principio de identidad de los indiscernibles. Si no se puede discernir ningún tipo de característica diferenciadora, hablamos de la misma entidad. Entonces, si Dios crea lo que no es Él, algo distinto a Él, ese algo distinto no puede ser perfecto. Por lo tanto, lo que cree Dios ha de ser una entidad a la que le falte algo. Por lo tanto, lo que cree Dios ha de ser una entidad en la que haya mal, porque es una entidad que no, en alguno de los atributos en los que Dios es máximo y perfecto, pues no será máxima y perfecta, sino que tendrá carencias. De hecho, en todos tendrá carencias, porque todos los atributos de Dios, por la simplicidad divina, son el mismo atributo. O sea, la bondad de Dios y el poder de Dios en Dios son la misma cosa, son una misma característica. Pero bueno, no quiero entrar en esto porque es muy complicado. Simplemente, cualquier cosa que cree Dios, cualquier criatura, tiene que tener un déficit. Entonces el demonio es una de las muchas criaturas que crea Dios, que ahora dejando el tomismo y entrando en la mitología bíblica, pues el demonio, bueno, no sé si propiamente en la Biblia, en el canon de la Biblia, o a lo mejor en algún otro libro fuera del canon o de la teología judeocristiana, pero que no esté dentro propiamente del Antiguo Testamento, se planteaba como que el demonio es una especie de ángel, inicialmente, que es casi perfecto en muchos aspectos, pero que, bueno, no es idéntico a Dios, evidentemente, y pues su mal viene de esa vanidad de ser prácticamente perfecto, ¿no? No sé si conocerás mejor esta mitología que yo, pero... Sí, pero no te la puedo ubicar. No recuerdo dónde está, pero sí sé a qué te refieres. Claro, entonces esta idea del ángel caído, o sea, del demonio, de un ser creado por Dios, pero que es imperfecto, bueno, y de hecho, claro, habría que entender por qué es casi máximamente malo, o extremadamente malo, ¿no? Pero... Aunque si nos remitimos directamente a lo que dice la Biblia, no parece malo, sino más bien parece un empleado de Dios. Si nos remitimos Nuevo Testamento que le cambian la imagen drásticamente. Si nos remitimos a lo que dice la Biblia, de hecho, a mí el demonio siempre me ha parecido mejor que Dios, porque, por ejemplo, bueno, claro, el Dios del Antiguo Testamento a mí me parece que a nivel moral es abominable. Es decir, hay pasajes como Samuel 15:3, o sea, primer libro de Samuel 15:3, donde Dios está ordenando directamente masacrar a niños recién nacidos, o sea, a niños de pecho, bueno, a animales, a mujeres, a todo. Cuando envía a los judíos contra Amalek, ¿no? O Amalek. Y claro, el demonio, yo no veo que en ningún pasaje de la Biblia actúe de manera similar. Yo creo que hay pocas apariciones que yo recuerde del demonio en la Biblia, y una de ellas, por ejemplo, es en Job, ¿no? Esta apuesta que hace que se supone que es con Satanás. Creo, no sé si lo dice explícitamente, pero creo que sí, que es Satanás. Siempre se ha entendido que es con Satanás. Y es Dios el que está apostando a que él puede, o sea, a que puede fastidiar a Job tanto como le plazca, o que el demonio puede estropearlo tanto como le plazca, y Job es tan tontamente fiel que seguirá adorándole hasta el final, ¿no? Y claro, desde esa óptica... Quien incentiva la apuesta es Dios. Satanás Sí. iba por ahí haciendo de la suya, y Dios, venga, ¿usted se ha visto a Job? Muchacho. Sí, es que no queda con buena luz en ningún momento, Dios, realmente. Sí.
y en todo caso sí que hay muchas incongruencias con el hecho de que, a ver, para empezar, si realmente Satanás conoce a Dios y sabe, o sea, claro, supone que Satanás como ángel que era, no estaba privado del conocimiento de Dios, como sí que se supone que lo estamos nosotros, por lo menos de manera directa. O sea, muchos teístas con los que yo he hablado dicen que ahora Dios no se nos está mostrando de forma clara y directa, pero que pues en el momento de nuestra muerte sí que podremos conocerlo. O sea, lo veremos y será para nosotros ineludible o inevitable conocer su existencia, o sea, ser conscientes de su presencia, porque lo tendremos delante, ¿no? Y entonces, claro, si Satanás estaba en esa situación y sabía que lo había creado un ser que es omnipotente, no tiene ningún sentido que intente rebelarse contra él. O sea, ¿qué probabilidad de éxito hay contra un ser que es omnisciente y omnipotente? Es un ser que tendrá previsión de todo lo que vayas a planear antes de que a ti se te ocurra y sabrá la manera de evitar que lo hagas y podrá hacerlo porque puede hacerlo todo. O sea, no tiene ninguna probabilidad de ganar, ninguna posibilidad. No tiene ningún sentido. Desde el principio te dio solo el suficiente poder para que no pudieras hacerle nada. Exacto, sí, no tiene ningún sentido una rebelión. Y ya digo que, además, yendo algo un poco más abstracto, hay teístas a los que les he oído defender que cuando se conoce verdaderamente la existencia de Dios como algo totalmente presente, es imposible no desear ir por el camino de Dios. No sé, o sea, en ese momento se elimina casi el libre albedrío, o por lo menos el libre albedrío respecto a no desear a Dios. Entonces no sé cómo Satanás pudo rechazar a Dios, a no ser que lo plantee como un ser que estaba privado de ese conocimiento. O que Satanás sabe cosas que nosotros no. Sí, no sé. Fíjate que yo, aunque rechazo todas las religiones de entrada, siempre me ha parecido un poco más congruente la postura de ciertas religiones dualistas en las que se pone al Dios bueno y al Dios malo como igualmente fuertes, que no esta en la que se plantea que el Dios bueno es omnipotente y el Dios, el ser malo, la criatura mala, es una criatura creada por ese ser y que no es tan potente, ¿no? Entonces, cuando se plantea como que son igualmente poderosos, ¿no? Por ejemplo, creo que el dualismo del zoroastrismo, ¿no? De los mazdeístas, que hablaba de Azura Mazda, ¿no? Y bueno, este dualismo entre dos seres lo plantea como que son dos fuerzas equilibradas. Digo, bueno, esto tiene alguna coherencia, sigue siendo algo no demostrado, pero como mínimo me plantean un equilibrio que dices, vale, ninguno de los dos puede derrotar completamente al otro. Y creo que hay muchas religiones que van por ese camino. Pero aquí no tiene sentido. Aquí hay uno de los dos que puede derrotar al otro cuando quiera, sí. Es que lo creo derrotado. Sí. Lo creo derrotado. O sea, Dios es capaz de crear una roca capaz de no levantarlo. O sea, bueno, aquí está puede crear una roca, entonces Dios no puede crear a un ser que sea capaz de derrotarlo. Entonces, como es omnipotente, ya todo lo que cree, pues tiene que crearlo inferior a él. Ya derrotado, sí. Ya no hay forma de competirle. Claro, sí. Bueno, me gustaría preguntarte sobre el infinito. O sea, para Aristóteles, el infinito, bueno, ya llevamos 1 hora y media, no sé si podemos dedicar unos 15 minuticos más. Sí, no hay problema. ¿Sí? Ok. Entonces, para Aristóteles, ay. A ver. Se me desconectó algo por acá. Yo te sigo oyendo, ¿eh? Perfecto. Ya, listo. Bueno, para Aristóteles, el infinito no podía existir nada infinito porque si no, o sea, no podía existir nada infinito antes de que existieran las cosas. O sea,
Él planteaba que las cosas no eran creadas, sino que la materia, la energía, todo existía desde siempre, simplemente que ha ido cambiando. Y A lo ver, planteaba porque si antes hubiese existido un infinito antes de que existiera la creación, algo, cualquier cosa que fuera infinita, pues ese infinito hubiese llenado todo y no hubiese podido dar espacio para que apareciera la creación. Santo Tomás, como cristiano, imagino que pensaba que Dios, pensaba que Dios es infinito. Y siendo infinito, de todas maneras, hizo la creación completa y pudo ubicar la creación sin que lo ocupara él. O sea, nosotros no residimos dentro de Dios, según los cristianos, sino que estamos por fuera de Dios. de acuerdo. Entonces, ¿de qué manera Santo Tomás cogió a Aristóteles con este pensamiento y lo convirtió a su pensamiento cristiano? A ver, para empezar, respecto al infinito, lo primero que hay que decir es que en lo estrictamente filosófico, tanto Aristóteles como Santo Tomás no vieron ningún problema en un tiempo infinito hacia el pasado. De hecho, Santo Tomás escribe al respecto en de Aeternitate Mundi, diciendo que en lo filosófico no hay problema con que el tiempo sea infinito hacia el pasado. Ok. Y que, ¿de acuerdo? Sí, porque esto hay mucha confusión al respecto, ¿eh? Pero lo que sí que negaba Santo Tomás era la posibilidad de una serie infinita de causas jerárquicas del tipo que hemos comentado anteriormente, es decir, una serie de causas como la mente causando, el cerebro causando la mente, o lo que Santo Tomás pensaba que era el sol causando la luz. Ese tipo de secuencia, de serie causal, para Santo Tomás no podía ser infinita hacia atrás, sino que tenía que tener un primer miembro. Pero una serie causal, como la de, por ejemplo, padres causando a hijos, para Santo Tomás podría haber sido infinita hacia el pasado en lo que respecta a la filosofía, es decir, estrictamente a aquello que podamos deducir racionalmente y a partir de lo que observamos y a partir de, bueno, pues, de los principios racionales que podamos emplear. Es decir, de si hay contradicciones, de si se sigue de ciertas bases para nuestro pensamiento racional. En ese camino para Santo Tomás no hay problema, no hay contradicción. Evidentemente para Santo Tomás, a diferencia de Aristóteles, sí que tiene que haber un principio en el tiempo, pero no por la filosofía, sino por las escrituras, por la Biblia. Porque, interpretando el Génesis, se ve que hay una especie de inicio del tiempo, o del tiempo, o por lo menos de inicio de la historia, de las cosas. Hay un primer hombre, hay una primera mujer, Adán y Eva, ¿no? Y hay unos primeros días de la creación. Y entonces, para eso, Santo Tomás, ahí sí que tiene que haber un tiempo finito hacia el pasado, pero eso no lo argumentaría nunca desde la filosofía, sino desde digamos, desde la teología cristiana. Entonces, en cuanto hay muchos teístas actuales que también defienden, por vías filosóficas, la imposibilidad de un infinito temporal hacia atrás, pero que en todo caso defienden la imposibilidad de cualquier tipo de serie causal hacia atrás, que pueda retrotraerse hasta el infinito hacia atrás. Santo Tomás, ya digo que Santo Tomás solamente lo aplicaba a las series jerárquicas, a las series en las que cada uno de los miembros tiene que estar existiendo para que siga existiendo el miembro posterior, y que el efecto es totalmente dependiente aquí y ahora de la existencia de la causa. ¿Cómo se argumenta hoy en día la imposibilidad de series causales infinitas hacia atrás? Hoy en día, a diferencia de lo que hacía Santo Tomás, que creo que tenía un argumento bastante más simple, pero hoy en día se argumenta con paradojas del infinito, como la paradoja Grim Reaper. No sé si estás familiarizado con esa. No. Es un tipo de paradoja, es muy complicada de explicar. Ya podremos poner un link, si queréis, en un vídeo en el que hablo de.
es un tipo de paradoja que parece demostrar que si las series infinitas hacia el pasado fueran posibles, eso implicaría que tuviéramos que aceptar contradicciones lógicas. Implica, por ejemplo, en la serie se plantea, es una serie de muertes. El Grim Reaper es como se personifica la muerte bueno, esta idea del ser con la guadaña, ¿no? La guadaña. Es una cantidad infinita de muertes que cada una de ellas tiene que actuar matando a una persona concreta si no ha actuado otra muerte anterior. Y no puedo resumirlo aquí porque nos llevaría muchísimo tiempo, pero el argumento parece demostrar que si hubiera una... dejar para un próximo... Sí, claro. Un próximo encuentro, una próxima charla. Perfecto, lo comentaremos ahí. Pero de forma muy resumida, ¿no? Que parece demostrar el argumento que si la serie fuera infinita, por depender cada muerte de una muerte anterior, tendríamos que aceptar al mismo tiempo que esa persona tendría que haber sido matado por una de las muertes, pero que al mismo tiempo ninguna de las muertes podría haberlo matado porque una anterior tendría que haberlo matado. O sea, tendríamos que decir al mismo tiempo que ninguna muerte ha matado a Juan porque siempre hay una antes que tendría que haberlo matado antes, y al mismo tiempo decir que no es verdad que una lo ha matado antes porque siempre hay una antes que lo ha matado. O sea, como hay una contradicción, ¿no? Al mismo tiempo están diciendo que lo han matado y que no lo han matado. Eso de forma muy resumida, ¿no? Bueno, suena interesante, podemos... pues sí, lo comento. Charlar al respecto. Perfecto, sí, cuando quieras. Y así es como se intenta argumentar ahora, es el argumento más potente que tiene el teísmo ahora. Santo Tomás, creo que, bueno, por lo que vi en la Suma Teológica, su argumentación es bastante más pobre y más simple. Dicen que, bueno, que si una serie causal no tuviera un primer miembro, pues no podrían existir los miembros ulteriores. Y ya está, pero no profundiza en por qué no podría haber siempre un miembro anterior en la serie causal. En todo caso, tú me has preguntado por la idea de que al mismo tiempo que Santo Tomás y los teístas en general se ponen tan en contra de estos infinitos, están defendiendo que Dios es infinito en cierto sentido, ¿no? O sea, parece que aquí hay una contradicción, una incongruencia. ¿Cómo te pones totalmente en contra de los infinitos y al mismo tiempo me dices que Dios sí que puede ser infinito, o que lo es? Entonces, para defender esto, los teístas suelen hacer una diferenciación entre el teísmo, entre el infinito actual y el infinito potencial. Y también entre, bueno, claro, Santo Tomás incluso daría la diferencia entre el infinito de series jerárquicas, causales jerárquicas, y el infinito de series causales per accidens, que eso ya lo hemos comentado, ¿no? Los dos tipos de series causales que contempla Santo Tomás. Pero sigamos concretamente a la diferencia entre infinito potencial e infinito actual, los teístas te dirán que, por ejemplo, el hecho de que Dios tenga un poder infinito, eso es un infinito potencial, ¿no? Como que no implica una cantidad infinita de entidades, de cosas existiendo realmente, sino que implica solamente un potencial infinito. Entonces, ¿qué diferencia hay? Que si alguien me dice, por ejemplo, los números a los que se puede contar potencialmente son infinitos. Digo, hombre, sí, porque tú puedes contar después de 800 trillones, puedes seguir contando, 800 trillones 1, 800 trillones 2, como potencialmente eso es infinito, ¿no? Pero si me dicen, hay una persona que ha contado ya hasta 800, ha contado ya hasta infinito, dirías, eso no me lo creo, porque eso implicaría que ya potencialmente ha pasado, hay una serie, lo que los teístas llaman una serie por adición sucesiva, ha tenido lugar de tal manera que se haya completado un infinito, lo cual es algo que nunca debería llegar a pasar en ese tipo de series, en las que los diversos elementos se van añadiendo sucesivamente uno detrás de otro. Y entonces,
hay muchos teístas que defienden que el tipo de infinito que es imposible son las series en las que sus miembros se van añadiendo por adición sucesiva. Es decir, es imposible que una persona cuente hasta infinito, o que pasen infinitos años, o que unos padres tengan, o sea, una secuencia de padres e hijos y nietos tenga infinitos miembros, pero es el único tipo de serie infinita que criticarían. Por otra parte, hay otros que van un poco más allá y no solo critican los infinitos dados por adición sucesiva de elementos, sino que también critican todos los infinitos actuales, aunque no se hayan dado por adición sucesiva. Y te plantean paradojas como la del Hotel Hilbert, que es la paradoja de un hotel, esa es conocida en matemáticas. Porque, pues se plantean esto, ¿no? El Hotel Hilbert, y como es un poco absurdo el escenario que se plantea, dicen que esto demuestra que un número infinito de elementos, en este caso un número infinito de habitaciones, es imposible. O te plantean los aparentes absurdos lógicos que se dan al operar con cantidades infinitas, como por ejemplo, si tú dices la cantidad de números pares es infinito. O sea, imaginemos infinitas bolas con todos los números pares, y la cantidad de números impares es infinita. Imaginemos infinitas bolas con todos los números impares. Entonces, claro, y la cantidad de números total es infinita también. Pero entonces, si tú a infinito, que son todos los números, o sea, todas las bolas con todos los números, le restas infinito, porque le restas todos los números impares, te sigue quedando infinito, porque te siguen quedando todos los números pares, ¿no? O sea, a la secuencia de bolas, que es 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, tú le restas el 2, el 4, el 6, el 8, etcétera, pues te sigue quedando el 1, el 3, el 5. Entonces, eso significa que la cantidad infinito menos infinito es igual a infinito. Pero sin embargo, si a todos los números le quitas todos los números naturales, te queda cero. Entonces, infinito más infinito es cero. Pero si a todos los números, o sea, a los infinitos números le quitas los números mayores, o sea, a los números naturales, no contamos negativos, a los números naturales le quitamos todos los números mayores que 3, pues solo te quedan 3 bolas. Entonces, infinito menos infinito es igual a 3. Entonces, estos absurdos los utilizan para decir que los infinitos de elementos diferenciados también son imposibles. Lo que no sería imposible para ellos es un ser con un potencial infinito, como un poder infinito, o ¿no? Ese tipo de cosas. Esa es la idea. Pero bueno, entonces Dios es un algo que tiene una capacidad infinita, pero sí, obviamente no está usando su capacidad infinita. Exacto, yo creo que tendrían que defender eso, sí. ¿Por qué estaría usando la porción tan pequeña de sus capacidades si es infinita? Y si además es perfecto. Claro, pues si realmente... Bueno, aquí hay dos problemas, ¿no? El primero que planteas es ¿por qué solo usaría una cantidad finita de su capacidad? Quizá algún teísta que defienda que los infinitos actuales son verdaderamente imposibles, te diría que Dios no puede, a pesar de ser omnipotente, no puede emplear su capacidad de manera infinita, creando, por ejemplo, infinitas cosas, porque te defenderían esos teístas que aunque es omnipotente, Dios no puede hacer cosas lógicamente imposibles, y te intentarían defender que las cantidades actuales infinitas de cosas son lógicamente imposibles por este tipo de absurdos como el Hotel Hilbert y todo esto, ¿no? Entonces, es como cuando te dicen que Dios no puede crear un círculo cuadrado, lo habrás oído, ¿no? Esto, porque Dios puede hacer lo que sea, pero no cosas que sean lógicamente imposibles, o sea, que impliquen contradicción lógica. O sea, puede mover Júpiter de su órbita, pero no puede crear un círculo cuadrado, ¿vale? Eso por una parte, te lo podrían intentar defender así. También a lo mejor te podrían defender que lo infinito ya es, bueno, no sé qué, realmente no sé qué otro argumento podrían darte para que no emplee su capacidad infinita, pero lo de que es perfecto,
que es lo que has dicho después, eso plantea un doble problema. Para empezar, yo creo que el mayor problema es el de por qué un ser perfecto querría crear cualquier cosa, y después el de por qué lo que crea es imperfecto y por qué es finito y ese tipo de problemas, ¿no? Quizá cuando una vez hemos admitido que Dios crea algo, el tomista te defenderá que lo que crea tiene que ser imperfecto por lo que hemos explicado, ¿no? Porque si hubiera creado algo perfecto, o sea, porque perfecto solo puede ser él. Y si hubiera otra cosa perfecta, por principio de identidad de los indiscernibles, sería él, otra vez. Es decir, no sería otra cosa distinta a él. También se enredaría con el cuento de quién creó el mal. Pues literalmente fue Dios. Claro, no, sí. Al ser incapacitado de poder crear otra cosa igualmente perfecta, pues la creó con unas falencias que generaron el mal. Exacto. Entonces, Dios es el creador del mal. Exacto. Ellos, supongo que dirían ellos que propiamente Dios no creó el mal, porque te defenderán que el mal propiamente no existe a nivel ontológico. Es decir, sería como el frío o como el silencio, ¿no? No es algo que exista, es una ausencia. Pero como tú bien dices, Dios habría creado criaturas cuyas falencias o cuyos defectos, ¿no? Cuyas imperfecciones implican el mal, o sea, implican la ausencia de bien en esa naturaleza. O sea, que aunque sea a ese modo negativo, Dios habría creado el mal, sí. Y además está el problema de que Dios, claro, un ser perfecto, ¿por qué iba a crear algo? Es decir, entendemos, y yo creo que con mucha razón, que la creación, como cualquier acto, pues si es un acto voluntario, es un acto movido por el deseo de hacer algo. O sea, que ese ser, que es un ser consciente, es un ser personal, es un ser con una inteligencia, es un ser que desea hacer algo. Pero el deseo, en nuestra concepción, y no hay ningún ejemplo que no encaje en esto, el deseo es siempre el fruto de una carencia. Es decir, yo deseo algo porque me falta algo, ¿no? Yo tengo sed porque me falta agua. Y yo creo algo porque me falta algo, ¿no? Si yo, no sé, si yo y mi novia tenemos un hijo, porque deseamos un hijo, es porque sentimos que nos falta eso, ¿no? O sea, que nos falta... O sea, no estamos completos sin eso, ¿no? No estoy completo si no creo esto, que es lo que tiene que existir para que yo esté completo. Dios necesitaba gente que se arrodillara para poder sentirse lleno, completo. Sí, no sé, aquí muchos, evidentemente desde el ateísmo, dicen que parece que Dios tuviera algún problema de falta de confianza, ¿no? De inseguridad para necesitar gente que le alabe. Evidentemente los teístas... Su alta soledad, su alto nivel de soledad, me imagino que lo hizo desear compartir. También los teístas con los que yo he hablado, los filósofos teístas con los que yo he hablado dicen que no, que la creación divina no responde, si bien responde a un deseo de Dios, no responde a ninguna carencia de Dios, y que a Dios le resulta indiferente, lo cual, cuidado, esto ya es polémico para muchos cristianos, pero los tomistas con los que yo he hablado defienden esto, que a Dios le resulta indiferente que existamos o no. Es decir, a Dios no le cambia nada. Y que cuando Dios nos crea, no es para sentirse Él mejor, sino que es por nosotros. O sea, todo es una donación absoluta. Todo el bien de la creación es un bien recibido por las criaturas mismas, recibido en cierto modo, porque no existían antes de ser creadas, pero es un bien recibido por las criaturas mismas, y Dios no recibe ningún placer añadido, ninguna satisfacción añadida por haber creado a las criaturas, porque Dios es inmutable, a Él no le puede cambiar nada el hecho de que nosotros existamos, le tiene que dar igual, pero es tan bueno que... La creación es un cambio. Sí, perdón. Que en sí mismo la creación viene a ser un cambio. Creo que, bueno, sí, se puede decir que sí. Sí.
Porque algo tuvo que haber cambiado para que... En Dios no, ellos te dirían que en Dios no cambió nada. Pero Fuera de Dios, no viene a ser un cambio el hecho de que diga, no hay creación, voy a hacer la creación. O sea, ahí no hay un cambio en algún lugar. de acuerdo, El mismo Dios, claro. en el creador. O sea, Sí, no hay cambio, ahora sí voy a hacer el cambio. claro, para Dios, sí, para Dios muchos teístas te dirían que no hubo una secuencia de acontecimientos como primero me siento solo porque no hay criaturas, después decido crearlas y finalmente ya hay criaturas, sino que para Dios todo es simultáneo y por lo tanto Él al mismo tiempo está creando, o sea, Él está existiendo y creando y manteniendo a la vez en la existencia a las criaturas, o sea que no hubo ningún estado de Dios en el que Dios fuera consciente de que no había criaturas. Por lo menos no fue un estado temporal, que es el único tipo de estados sucesivos que conocemos. Y claro, es que aquí ya no te puedo, es que tendría que defender el teísmo, yo soy ateo. Claro. Ya, Sí, bueno, por si ya hemos durado claro, bastante. estoy haciendo un esfuerzo, un poco intentando defender lo que te defenderían ellos, pero como puedes comprender, yo no compro ninguno de estos argumentos. Un día de estos voy a invitar a alguien, a un creyente, y charlamos a ver. Bueno, Claro, antes sí. de terminar, me gustaría dos cositas. Uno, me dices que William Lane Craig no es tomista. Sí. No sé mucho del hombre, pero sí sé quién es un teísta muy conocido. ¿El qué es? ¿Cuál es su postura? Sí, William Lane Craig es lo que muchos llaman un teísta neoclásico y no un teísta clásico, y en lo que se diferencia fundamentalmente su postura de la del teísmo clásico es en que él no defiende que Dios sea inmutable, ni tampoco defiende que Dios sea simple, absolutamente simple. Los teístas clásicos defienden que Dios es un ser totalmente simple, es decir, que no tiene partes distintas. O sea, para decirlo de forma como lo expresan ellos, los tomistas... Los últimos minutos de la charla no los pude grabar, así que se los quedo debiendo. Ayúdenme a agradecerle a Aristarchus X por participar en la primera charla que hacemos en este canal. Su contenido es muy bueno y de seguro lo encontrarán de gran interés. Dejo en la descripción enlaces a su canal, a sus redes y videos mencionados. Muchísimas gracias a quienes llegaron hasta aquí. Déjenme en los comentarios si les agradó, desagradó, si les gustaría que hiciera más de estas charlas y, de ser así, sobre qué temas, con la certeza de que los leeré a todos. Súper gracias a quienes nos apoyan económicamente en PayPal, Criptos, Patreon y Superchats. Ya estamos muy cerca de dar inicio al estudio bíblico más grande jamás realizado. Si desean participar, dejo enlaces en la descripción. No siendo más, hasta el próximo video. Chao, chao.